¿Sabías que la figura de Poncio Pilatos, el hombre que juzgó a Jesús, es uno de los personajes más controvertidos y polarizantes de la historia? Muchos creen que fue solo una marioneta en manos de los judíos, pero otros lo ven como el propio símbolo de la debilidad y la injusticia. En este video exploraremos profundamente la vida de Pilatos y descubrirás que la verdad puede ser aún más impactante de lo que cualquiera imagina. Pero antes de comenzar este fascinante viaje por la historia de Poncio Pilatos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre personajes y eventos bíblicos que cambiaron el mundo. Y si crees que es importante entender el papel de estos personajes en la historia, deja tu like para apoyar el canal. Participa en los comentarios diciendo qué piensas de la historia de Pilatos y qué otros personajes históricos te gustaría ver aquí en el canal. El origen de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos gobernó Judea durante 10 años bajo el reinado del emperador Tiberio, entre los años 26 y 36 después de Cristo. Su presencia en la región estuvo marcada por tensiones y conflictos con la población judía, siendo registrado en fuentes históricas como el historiador judío Flavio Josefo, el filósofo Filón de Alejandría y, por supuesto, los evangelios cristianos. Sin embargo, antes de su nombramiento como gobernador, poco se sabe sobre su vida anterior. El apellido Pilatos podría indicar una habilidad con el pilo, que era como se llamaba el dardo usado por los soldados romanos. El origen de Pilatos proviene de la región de Sano, en el centro de Italia, lo que sugiere una posible ascendencia de las antiguas familias de líderes samnitas. Antes de asumir el cargo de prefecto de Judea, es probable que Pilatos tuviera experiencia militar, siguiendo el camino establecido por Augusto para los miembros de la orden ecuestre. Algunos historiadores especulan que podría haber comandado una legión estacionada en las fronteras del imperio, tal vez en las regiones del Rin o el Danubio. Tras la remoción de Arquelao, hijo de Herodes, el emperador Tiberio nombró gobernadores provinciales para administrar la región, y entre ellos, Poncio Pilatos se destacó siendo nombrado en el año 26, convirtiéndose en el quinto gobernador de Judea. Poncio Pilatos, como gobernador Poncio Pilatos, no era solo un gobernador, era parte de la orden ecuestre, una posición respetable dentro de la nobleza romana. Su posición sugiere una familia que ascendió socialmente con el tiempo. Educado y casado, Pilatos estaba bien situado en la estructura social y política de su época. Como representante máximo del emperador, el gobernador romano en Judea tenía poderes sin precedentes. Podía imponer la pena de muerte, un acto de extrema importancia en una sociedad donde la justicia y la autoridad romana prevalecían sobre las leyes locales. Según algunas interpretaciones, incluso si el Sanedrín, que era el tribunal judío, pronunciaba la sentencia de muerte, ésta necesitaba la ratificación del gobernador para ser válida. Esto evidencia la supremacía de la autoridad romana sobre la vida de los habitantes locales. Además, Pilatos era responsable de la recaudación de tributos e impuestos y también de la acuñación de monedas. Esta autoridad abarcadora lo convertía en una figura central no solo en la esfera militar, sino también en la administrativa y judicial en Judea. La residencia oficial del gobernador romano estaba en Cesarea, una ciudad estratégica e importante en la región. Allí, el cuerpo principal de las tropas romanas estaba estacionado, garantizando la seguridad y el control romano sobre la provincia. Sin embargo, durante los períodos festivos, como la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de trasladarse a Jerusalén, trayendo consigo refuerzos militares para mantener el orden y el control durante los eventos religiosos. Aunque Cesarea era el centro militar y administrativo, Jerusalén se convertía en el punto de enfoque durante estas épocas festivas. La presencia del gobernador en la ciudad durante eventos como la Pascua no solo simbolizaba la autoridad romana,
sino que también garantizaba el orden público en un momento de gran agitación entre los habitantes locales y los peregrinos. Tensiones de Pilatos con los judíos. Las fuentes que hablan sobre Poncio Pilatos son limitadas. Además de los evangelios, los escritos de Flavio Josefo, como Las guerras judías y Las antigüedades de los judíos, nos brindan algunos detalles sobre las tensiones entre Pilatos y el pueblo judío. El gobernador a menudo actuaba de manera que ofendía las sensibilidades religiosas de los judíos. En una de esas ocasiones, Pilatos ordenó que soldados romanos entraran en Jerusalén por la noche, portando estandartes con la imagen del emperador. Esta medida, vista como una afrenta, provocó indignación y resentimiento por parte de los judíos. Una delegación de judíos fue a Cesarea a protestar y exigir la retirada de los estandartes. Después de 5 días de discusión y la amenaza de ejecución por parte de los soldados, Pilatos cedió a las demandas de los judíos, retirando los estandartes. Este incidente inicial sentó las bases para una relación tensa entre Pilatos y sus súbditos. En otra ocasión, Poncio Pilatos causó más controversia al decidir instalar escudos de oro en los alojamientos en Jerusalén, con los nombres de él y del emperador Tiberio grabados. Esta medida provocó protestas, llevando a un recurso enviado al emperador en Roma. Como resultado, Pilatos recibió órdenes de retirar los escudos a Cesarea. Sin embargo, una de las acciones más controvertidas de Pilatos fue el uso del tesoro del templo para construir un acueducto. Esta decisión, documentada por Josefo, generó una gran revuelta entre los judíos, que consideraban esto una profanación de los fondos sagrados. Arqueología sobre Pilatos. Además de los textos antiguos, algunos vestigios del tiempo de Pilatos también han sobrevivido. Por ejemplo, algunas monedas acuñadas durante su gobierno con el nombre del emperador Tiberio y también la famosa Piedra de Pilatos, que fue descubierta en Cesarea en el año 1961. Estos son algunos testimonios físicos de la existencia del gobernador. Esta inscripción en la Piedra de Pilatos es muy interesante porque es la única inscripción conocida sobre un gobernador romano de Judea antes de las guerras judeo-romanas. El juicio de Jesús. En el año 33, los líderes judíos, que estaban ansiosos por condenar a Jesús, fueron hasta Pilatos para presentar sus acusaciones. Jesús era acusado de ser subversivo, de incitar a no pagar impuestos y también de afirmar ser un rey, lo que era un desafío directo al poder de César. Durante el juicio de Jesús, Pilatos ejerció su papel de gobernador con extrema atención. Los evangelios muestran que intentó repetidamente liberar a Jesús, reconociendo su inocencia. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos judíos y también de la multitud llevó a Pilatos a ceder a la condena de Jesús, lavándose simbólicamente las manos en público para eximirse de la culpa. Los evangelios destacan el comportamiento de Pilatos durante el juicio de Jesús, retratándolo como un hombre que, a pesar de su poder, estaba profundamente reacio a condenar a Jesús a muerte. Según el relato bíblico, Pilatos interrogó a Jesús y no encontró en él ninguna culpa que justificara la pena capital. Mateo capítulo 27, versículo 24, describe cómo Pilatos, viendo que nada resultaba y que la agitación estaba aumentando, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes». Esta acción de Pilatos, simbolizando la transferencia de culpa, se convirtió en icónica y se menciona con frecuencia como un ejemplo de un líder que cedió a la presión popular, a pesar de sus propias convicciones. La renuencia de Pilatos es aún más evidente cuando ofreció al pueblo la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio. La multitud, incitada por los líderes religiosos, eligió liberar a Barrabás, llevando a Pilatos a ordenar la crucifixión de Jesús. La esposa de Pilatos y su sueño.
Otro detalle interesante que los evangelios nos proporcionan sobre el juicio de Jesús es el papel de la esposa de Pilatos, que se menciona brevemente en Mateo capítulo 27, versículo 19. Durante el juicio, mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciendo: «No te involucres con este hombre inocente, porque hoy, en sueño, sufrí mucho por causa de él». Esta breve mención de un sueño perturbador es intrigante, ya que sugiere que incluso dentro de la casa de Pilatos había una sensación de que Jesús era una figura especial y que condenarlo sería un error. La advertencia de la esposa de Pilatos, sin embargo, fue ignorada y la historia prosiguió con la crucifixión de Jesús. Este episodio se interpreta a menudo como una señal divina, un intento de intervención sobrenatural que Pilatos no tuvo en cuenta, lo que lo pone aún más en contraste con su propia conciencia, que ya estaba en conflicto. Curiosidades sobre Pilatos. Hay algunas curiosidades sobre Poncio Pilatos que rara vez se mencionan, pero que añaden capas a la comprensión de este enigmático gobernante. Por ejemplo, hay indicios de que Pilatos podría haber estado influenciado por la cultura local más de lo que se imagina. Algunas fuentes sugieren que estaba al tanto y hasta respetaba ciertas tradiciones judías, a pesar de sus actos de afrenta. Esta complejidad puede verse en la forma en que trataba al Sanedrín, el tribunal judío, reconociendo su importancia y poder dentro de la comunidad judía. Además, una de las curiosidades más intrigantes es el hecho de que en algunos textos posteriores Pilatos fue retratado de manera casi benevolente. En ciertos manuscritos apócrifos y tradiciones de la Iglesia Ortodoxa etíope, Pilatos es visto como un santo, alguien que, aunque cometió un gran error, reconoció la divinidad de Jesús y se arrepintió amargamente de sus acciones. Estos textos incluso sugieren que Pilatos y su esposa se convirtieron al cristianismo, siendo considerados mártires en algunas tradiciones. Otra curiosidad interesante involucra la relación de Pilatos con el emperador Tiberio. Se dice que, después de la crucifixión de Jesús, Tiberio habría recibido informes sobre los milagros asociados a Cristo y, impresionado, habría cuestionado a Pilatos sobre el juicio y la ejecución. Aunque esta historia es ampliamente considerada apócrifa, refleja la reverencia y el temor que incluso los más poderosos de la época podían tener en relación con los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El papel de Pilatos en la teología cristiana. El papel de Poncio Pilatos en la teología cristiana es complejo. A menudo se le ve como una figura trágica, un gobernador romano que, a pesar de su poder, fue incapaz de impedir lo que sabía que era una injusticia. En la Iglesia cristiana primitiva hubo cierto debate sobre cómo debería ser visto Pilatos. En algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, también conocido como Actos de Pilatos, hay un intento de retratar a Pilatos de manera más simpática, sugiriendo que se habría arrepentido de sus acciones e incluso habría reconocido la divinidad de Jesús después de la crucifixión. Además, en el credo apostólico, una de las declaraciones de fe cristiana más antiguas, Pilatos se menciona específicamente: padeció bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta inclusión subraya la importancia de Pilatos en la narrativa de la pasión de Cristo, destacando su papel en la ejecución de Jesús y recordando a los creyentes cómo la injusticia humana fue instrumental en la realización del sacrificio redentor de Cristo. La leyenda del destino de Pilatos. El destino final de Poncio Pilatos está envuelto en leyendas y tradiciones. Mientras que la mayoría de los relatos históricos sugieren que se retiró después de ser llamado de regreso a Roma, otros, como el historiador Eusebio, afirman que Pilatos terminó suicidándose, una práctica que no era inusual entre oficiales romanos que caían en desgracia. Existen diversas tradiciones sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Pilatos después de su muerte.
Algunas leyendas afirman que su cuerpo fue arrojado al río Tíber en Roma, pero las aguas se habrían agitado violentamente, rechazando el cuerpo, que luego fue llevado a Vienne, en la Galia, actual Francia. Otra leyenda popular cuenta que Pilatos fue enterrado en el Monte Pilatus, cerca de Lucerna, en Suiza, donde su espíritu inquieto supuestamente causaba tormentas. Estas leyendas reflejan el peso simbólico que Pilatos lleva en la imaginación colectiva, como alguien que fue incapaz de encontrar paz después de su participación en el juicio de Jesús. Conclusión. El gobierno de Pilatos estuvo marcado por los conflictos y tensiones con la población judía, culminando en el juicio de Jesús, un evento que quedó inmortalizado en la historia. La figura de Pilatos, como gobernador romano, representa la interacción compleja entre poder, política, religión y moralidad. Su vacilación en condenar a Jesús, incluso frente a la presión popular, y los eventos subsiguientes que llevaron a la crucifixión, lo convierten en una figura paradójica, al mismo tiempo poderosa e impotente. El impacto de Pilatos trasciende la historia política y militar de su tiempo, penetrando profundamente en la narrativa cristiana, donde se le recuerda no solo como un gobernante, sino como un símbolo de la lucha entre conciencia y autoridad, entre justicia y conveniencia. La historia de Pilatos sigue resonando como un recordatorio del papel que las elecciones individuales pueden desempeñar en momentos críticos de la historia, afectando el destino de muchos. Ahora que conoces mejor la figura de Poncio Pilatos, deja tu comentario diciendo qué te sorprendió más de esta historia. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que más personas puedan entender el papel crucial que Pilatos desempeñó en los eventos que moldearon la fe cristiana. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir nuestros próximos videos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.